Estamos de vuelta aquí en el programa de La Tertulia, hablando, como saben, de pensiones. Me acompaña en la mesa para recordar quiénes están: Ángel Gómez, secretario general del Sindicato de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Sevilla. Por este lado también Antonio Fernández y María Luisa Cid, de la Plataforma de Pensionistas en Defensa de las Pensiones Públicas de Sevilla. Nos quedábamos antes de la publicidad hablando de las mutualidades. Vamos a comentar también un poco en qué consisten y qué significan, para que la gente en casa también entienda este asunto, Ángel. Sí, porque lleva razón el compañero cuando dice que deberíamos de explicar de qué estamos hablando, ¿no? A ver, las mutualidades en este país, en España, hasta el año 78, que ya se integran en la Seguridad Social, conviven, en algunos casos, en otros no, conviven conjuntamente con las cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, eran sectoriales más que de empresas, aunque también las había de empresas, en las que se tenían mutualidades que no tienen nada que ver con las mutuas de accidentes laborales, eran mutualidades laborales, donde distintos sectores, no todos, pero la gran mayoría en este país, pues cotizaban. ¿Qué pasa? Pues que esas cotizaciones, a diferencia de las cotizaciones a la Seguridad Social, pues no tenían ningún detrimento. O sea, los trabajadores a la hora de la declaración y demás no podían reducirse nada. Hace 4 o 5 años los trabajadores de Telefónica pues interponen una demanda y la ganan, pero la ganan para el conjunto de la empresa telefónica, no va más allá. Y recientemente, en 2023, 22-23, hay un colectivo que son los trabajadores de banca que interponen esta misma reclamación. ¿Qué reclaman? Pues que tenga una afectación estas cotizaciones que se han pagado a las mutualidades en las jubilaciones de estos colectivos. Hay una sentencia del Supremo en enero del 2024, donde ya queda totalmente claro. Había un problema con cómo llevar a efecto esta sentencia, puesto que la Seguridad Social, que era la que tenía información al respecto de quién sí y quién no había estado en mutualidades laborales, pues decía que eso no estaba dispuesta. Por otro lado estaba la agencia tributaria, y ahí se han mantenido reuniones y conversaciones y acuerdos que se llegaron para ir solventando todos los temas y todos los inconvenientes, todos los palos que había en la rueda, para que se hiciese de una manera fácil. Fundamentalmente por una razón, porque muchos de esos compañeros y compañeras que habían sido mutualistas, actualmente las empresas no existen. Y si la Seguridad Social no da esta información, poco más podemos hacer, ¿no? En ese sentido se llegó a un acuerdo con la agencia tributaria. El IN le pasó la base de datos a la agencia tributaria, y la agencia tributaria el 20 de marzo pone un modelo de solicitud muy simple, donde solamente había que poner los datos personales y el número de la cuenta bancaria, por si para aquellos que les salieran a devolver, se les pudiera devolver, y se comprometieron incluso a que antes de que terminara diciembre todo el mundo tendría que le correspondiese esa devolución, porque ya se aplicó de oficio en las declaraciones del 23. No. Bueno, en muchos casos, por lo menos, vale, me corría el compañero. Al menos que yo sepa, en muchos casos se aplicó en la del 23, ¿vale? Y resulta que nos encontramos el 21 o el 23 de diciembre, que en uno de los acuerdos del Consejo de Ministros, pues resulta que se deja sin efecto todos aquellos que habíamos presentado esa solicitud, y todo el que a 22 de diciembre no lo tuviera aprobado ya, pues tendría que volverlo a repetir, tendría que volverlo a solicitar, pero como decía yo antes, no de una sola vez, sino en cada uno de los siguientes ejercicios, 2025, 2026, 27 y 28, ¿no? Entonces yo lo que les diría,
a todos los espectadores que nos están viendo y que han trabajado antes del 78, que traten de informarse. Es decir, nosotros informamos además de forma altruista en nuestro sindicato. Seguramente que habrá más sitios donde hacerlo. Pero, hombre, que no sea por desconocimiento o por no estar informado el que trabajadores y trabajadoras que estuvieron cotizando en mutualidades no se beneficien de esto porque no se enteren y no echen la solicitud. Si me permite una aclaración, dos cosas también nada más. Es que en su momento cotizamos a dos mutualidades, a la Seguridad Social y a la mutualidad. La razón, la solución que han llegado es esas cotizaciones que hicimos a esa mutualidad, que nos repercute en nuestra pensión, y sobre eso se calcula un tanto por ciento. Y ese tanto por ciento te lo reconocen ese derecho ya hasta que yo me muera, ese 2% que a mí, porque yo soy joven y tampoco trabajé mucho antes de diciembre del 78. Y entonces, ¿qué es lo que pasó el año pasado? Que pusieron una fórmula, tanto online como en las delegaciones de Hacienda, en la cual tú solamente ponías tu nombre y sitio donde quería enviártela de eso. El dinero, en caso porque te hacían una paralela y veían cuánto te corresponde y te llega. En mi caso, lo digo porque las noticias que se ven todos los días en los periódicos, a los pensionistas le van a dar 4.000 euros. En mi caso han sido 50 euros por año, o sea, 200 euros por los 4 años, 19, 20, 21 y 22. El 23, como te he dicho, no me lo reconocieron de oficio, estoy esperando a ver qué me dicen. Y recargo lo del compañero, que por favor, que todo el que haya trabajado, pero vamos a recalcar también una cosa que parece que hoy en día es anacrónica, pero no es legal, no es negro, Sí, no, está claro. Legal, porque es que entonces muchos íbamos a trabajar, nos metían en un taller y te decían, tú ponte ahí, te pagaban, pero no cotizaban ni te daban de alta. Entonces, todo el que haya trabajado legal en una empresa tiene derecho a que le reconozcan. Eso te lo dice la vida laboral. En la vida laboral, cuando tú pides la vida laboral en tu seguridad social, te dicen, tienes derecho a que te reconozcan ese porcentaje de descuento. Y los atrasos que han hecho ahora es que lo que en principio parecía que iba a estar, han anulado todas las solicitudes que no hubieran aprobado antes del 22 de diciembre y ahora te empiezas a reclamar. Y hay otro pequeño defecto que han cometido, que muchos pensionistas, que por lo que sea no llegan este año a 22.000 euros, a necesitar de declarar, porque no están exentos de hacer la declaración, a esos pensionistas, aunque lo han solicitado, no le han revisado. Si no han hecho la declaración, no se la han revisado para ver si tenían derecho. Que digamos es saltarse por la tangente lo que es la sentencia, que tiene que revisarse la que la solicite, que incluso yo iría más, tenían que haberla revisado de oficio. Saben los que estamos vivos, saben los que hemos trabajado, pues de oficio casi debería habérselo dado, pero no, ellos si tú no lo solicitas no te lo dan. Pero es que además si tú lo solicitas y tú en el 19, 20, 21, 22 no has hecho la declaración porque no tenías la obligación, porque no llegabas al mínimo que este año se plantan 22.000 euros, pues a eso tampoco te lo revisan. Por lo tanto, esas personas, tengan derecho o no, no se lo van a dar. Y el cambio de norma en mitad del partido que ha dicho Ángel, el 22 de diciembre, todo el que no la haya solicitado, y eso se anula. Ahora, el año que viene, solicita el 19, el siguiente el 20, el siguiente, y ya te digo que no son 4.000 euros como sale todos los días en la prensa. Mucho menos. O sea, estamos hartos de ver propaganda por ahí de todos colores, ¿no? Sí. Y efectivamente eso va en función del periodo más amplio, menos amplio que estuviera cotizando, igual que del 78 en adelante está exento en la base imponible del 25%, las cotizaciones a mutualidades antes del 67 están exentas en el 100%, lo cual ahí sí que puede haber un colchón más amplio, ¿no? Pero ya digo, yo creo que lo fundamental es dejar claro a todo el que nos está viendo de que si ha trabajado antes del 78, trate de informarte, yo diría aún más. Le puede corresponder más o menos, no lo sé. Pero yo diría aún más, que lo solicite, que lo pueden decirle que no. Claro. Pero no le cuesta dinero. Sí, pero yo no quería entrar a lo de la solución porque como esto todavía no está, hasta que no nos digan cómo va a ser eso año a año y qué historia, no.
Que lo soliciten. Claro. Que lo soliciten. Ya. Que lo máximo que le pueden decir es que no, y como tú estás diciendo, en comisiones obreras o las plataformas Claro. pensionistas, estamos asesorando a todo el Ya. que quiere, que simplemente se supone que se deja echar la solicitud, que lo soliciten. Muy bien. Vamos a ir metiéndonos más en materia. Pasamos a hablar ahora también de esos planes de pensiones de empresas. Sé que aquí diferís tanto por parte de comisiones obreras con la plataforma. ¿Quién quiere empezar para comentar qué opináis sobre estos planes de pensiones de empresa? Como dije al principio, a nosotros nos parece una ruina para los trabajadores. Esos planes de pensiones de empresa ya lo probaron en Chile y no funcionaron. Lo que hacen es de traerte un importe que se va amortizando se va ingresando en ese plan de pensiones, que lo que estás haciendo es dándole unos recursos a los bancos, a los financieros, que ahora mismo se lo está dando a la Seguridad Social, con lo cual estás quitando de lo público, al mismo tiempo como lo están estimulando con el IRPF, también le trae de los impuestos del Estado esos beneficios, y que al final no resultan rentables. O sea, al final yo, por ejemplo, que tenía un plan de pensiones de empresa obligado por mi empresa, cuando me han ido quitando de mi sueldo tantos de ingresos, cuando he hecho yo las cuentas, si yo hubiera cogido y lo hubiera puesto en una huchita, hubiera tenido más dinero que el que en su momento había ingresado. Aparte de que cuando yo rescaté ese plan de pensiones, hay dos maneras de rescatarlo, o bien mes a mes o bien del tirón. Yo lo rescaté del tirón. Eso supuso que si yo pagaba el IRPF al 17%, con ese incremento de cantidad se me ponía el 24%, pero el 24% era de mi sueldo y del plan. O sea, que pagaba mucho más de impuestos. Y si lo rescataba mes a mes, cuando tú tienes dos pagadores, tienes que declarar y tienes que pagar, tendrías que haberlo rescatado yo a 100 euros al mes. Porque son 12 pagas, era el máximo, el mínimo, este año subió a 2.000, pero eran 1.500 euros. Si tú tienes más de 1.500 euros de un segundo pagador, tienes que declarar, con lo cual siempre te sale a pagar. O sea que es una ruina, yo perdono a Ángel, pero yo creo que es una ruina, y que lo único que ganan son los gestores, que se ganan su 4% mensual del volumen total de ese plan de pensiones. De los planes de pensiones de empleo, yo creo que hay mucho que aclarar. Hay mucho que aclarar porque, sobre todo, nos parece que ha sido un tema de gran opacidad. ¿Por qué? Porque no se ha expuesto, no se ha hablado, no se ha discutido en las múltiples tertulias que hay en los medios de comunicación, la prensa ha estado callada. Entonces, a mí, cuando las cosas son opacas, me he vuelto un poco a paranoia, pero digo, aquí hay gatito encerrado. Pero vamos a ver si me aclara Ángel, que de esto sabe mucho. Luego, el nombre es también confuso, porque meten la palabra pública. Es un plan de promoción pública, pero la gestión es privada, son de los bancos y de las aseguradoras. Entonces, estamos muy acostumbrados a que las cosas las llamamos de una forma para ocultar lo que son en realidad. Y este juego de palabras se utiliza muchísimo y en los medios de comunicación de una forma abusiva. Entonces, si es pública, bueno, ¿por qué no llamarle? Pero si es privada, ¿por qué no decir que son planes de pensiones hechos por las grandes empresas, pero contarlo? Luego también yo preguntaría, ¿pero esto es porque han salido? Si resulta que nos decía el anterior ministro, nos decía, no, pero si las pensiones van estupendamente, si las pensiones van bien y defendemos que son sostenibles, ¿para qué meternos en este lío de hacer planes que ya sé que existían hacía mucho tiempo? Pero en Europa también existían hacía mucho tiempo y dieron tan malos resultados que empezaron la gente a borrarse y no suscribieron los planes de pensiones como se esperaba. Entonces, si esto funcionaba bien, ¿será que funciona mal? ¿O que el futuro de las pensiones, verdad, que no es tan bueno como nos están diciendo y hay que suscribirlo? Pero ¿por qué no lo hablamos alto y claro? ¿O es que Europa, que es el modelo que tiene de 4 escalones, que es empezar por una pensión de subsistencia mínima, que sería la no contributiva, luego sería
la de las pensiones contributivas, que se van a rebajar muchísimo si esto sigue adelante, y luego pasarían los planes de pensiones de empresa, y luego ya, si quieres, en un cuarto escalón, serían los privados, que eso no son obligatorios, pero los otros, los dos en medio sí que son. Entonces, me chirría el juego de los nombres, me chirría que si todo va bien, ¿por qué meter mano en algo que estaba funcionando? Me chirría también, o no sé si aumentarán las diferencias entre pensionistas, ¿no? Porque hay gente que va a tener dinero, o asalariados que van a tener dinero para suscribirlo, otros no. Entonces otra vez volvemos a hacer un pensionismo de doble velocidad. ¿Qué sucede con los trabajadores? Los que no quieran, que esto lo desconozco, los que no quieran lo van a suscribir, o al revés, le va a decir la empresa, lo tiene que hacer sí o sí. Otra pregunta, ¿habrá empresas que digan, mira, como me está dando descuentos el gobierno por hacer aportaciones, ¿qué te parece que en vez de pagarte más salario, te lo pase en aportación? ¿Sabes? Como pasa en Estados Unidos. No, venga, vámonos. Si yo lo estuviera a dar tal, bueno, pues entonces, eso es lo que quiero que se me aclare. En realidad esto es que lo que pasaba antes por la Seguridad Social va a pasar por otros canales, y a lo mejor el poder adquisitivo de los trabajadores prometen que va a ser mayor cuando se jubilen, pero en el presente no, cuando ahora mismo estamos viendo que la gente lo que necesita es cash para poder llegar a fin de mes, menos ese 1% o más de la población. Entonces, otra pregunta, ¿por qué os habéis metido los sindicatos en esto? ¿Qué ganáis con ello? ¿Qué ganáis con ello? Y si creemos en lo público, ¿por qué no se crearon unos planes de ahorro realmente públicos? ¿O por qué no se incentiva el ahorro de otra manera, con sistemas públicos? Y no que siempre estamos pasando por el sistema financiero. Supongo que los gobiernos tienen muchas presiones. Y ahora, viendo con lo que está pasando estos americanos, estamos viendo que los gobiernos tienen cada vez menos capacidad de reacción, y el capital es el que está gobernando todo. No tienen capacidad de reacción los gobiernos, pero porque tampoco nos piden ayuda, porque si a mí me contasen que es que Europa está diciendo, señores, o pasan por este aro o no hay más inyección de dinero, diría, espera, vamos a ver, yo me voy a poner al lado de mi gobierno y voy a salir a la calle, es decir, que por ahí no pasamos. Pero claro, si nos engañan, nos tratan de desdibujar todo, y encima a los jóvenes, porque es que yo, que estoy en la calle mucho, os lo vuelvo a repetir, porque hacemos octavillas, repartimos, hablamos con la gente, los jóvenes, encantadores y encantados, dicen, no, es que yo sé que cuando tenga la edad de jubilación no voy a tener pensiones. Y lo dicen tan alto y tan claro. Y lo dicen los periódicos. Pues los periódicos, en vez de animar tanto, decir, señores jóvenes, salgan ustedes a la calle que se van a quedar sin pensiones. Y nos dicen, no, aguántense. Eso es mentira. Y nos están metiendo unos embolados enormes. Como ha pasado con la sanidad. No hace falta que yo diga más cosas. Miremos qué está pasando con la sanidad. Empezaron a deteriorar todo los servicios sociales, para que al final la gente diga, oye, que es que yo tengo que ir a ver mi hígado cómo está y me tengo que pagar una privada. Y no decimos nada, cuando antes la sanidad era, hay que decir, la corona, la joya de la corona de este país. Entonces, con todo esto yo me siento confundida. Si las pensiones van bien, ni nos vamos a morir, ni vamos a crecer tanto, ni vamos a llegar a los 100 años, porque tal como la vida, la contaminación, la poca atención que tenemos a la naturaleza, probablemente nos vamos a morir mucho antes de lo que están diciendo. Si todo eso estaba funcionando, ¿para qué meternos? Y si no, y creemos en lo público, vamos a hacer planes de ahorro públicos. Y a las claras, y a la vista, y tal. Y luego a mí me tendrán que decir, todos estos planes, ¿en qué invierten? ¿Qué hacen? Los fondos buitres están por ahí peleando, nos están quitando las viviendas y todo esto, y nosotros venga a darle capital a quienes nos está haciendo la vida imposible. Señores, vamos a reaccionar. Jóvenes, reaccionar ya, que os toca, porque podéis y debéis pelearlo, porque dinero hay. Y lo que hay que forzar es que la voluntad política de un cambio. Sí, vamos, yo en primer lugar decir que yo no venía hoy aquí a hablar de planes de pensiones, y yo entiendo
que alguien coja la bandera y haga un totum revolutum de todo, y desde la sanidad hasta los planes de promoción pública y demás. Pero a mí, claro, claro, oyendo a la compañera, a mí se me ha venido a la cabeza precisamente un sector muy determinado, que a ver cómo le explica a ella. Que todos estamos por los planes públicos, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero ¿cómo le dices tú que se ha equivocado a los trabajadores del sector de la construcción, que son 1,5 millones de trabajadores en España, y que han hecho, mediante la negociación colectiva, han llegado a un acuerdo de plan de pensiones con una aportación fundamental, no única, pero fundamental, de la empresa, a un colectivo de trabajadores con una temporalidad que todos lo sabemos? ¿Qué le decimos? ¿Que se han equivocado? ¿Cuándo es un plan complementario? Bueno, pues te lo vas a decir tú, yo no, porque creo que no se han equivocado, ¿eh? Cuando se habla de planes de pensiones, hay planes de pensiones y planes de pensiones, ¿eh? Y dentro de ellos, pues habrá más buitres y menos buitres, ¿eh? Y a mí me da más garantía cuando estamos hablando de hecho con una participación directamente de los trabajadores a través de sus representantes y demás. Yo no veo esa opacidad que la compañera hablaba en la tramitación y negociación de esto, porque aquí todos sabemos lo que había imposiciones de arriba, presiones de no sé dónde, y dale que te pegue. Nosotros hemos manifestado en todo este proceso en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Ahora bien, el no como sistema, yo creo que ahí sí que nos equivocamos. Por tanto, ya digo, yo no venía hoy a planes de pensiones, Ángel, porque lo que a mí más me preocupa, que representa un colectivo que ya pasa de los planes de pensiones, porque ya están jubilados, ¿vale? A mí lo que me preocupa es el tema de los problemas que tienen los mayores, y en este caso, algo que no hemos hablado hasta ahora, el tema de la dependencia. La dependencia, que somos la comunidad autónoma con mayor días de espera desde que se solicita la dependencia hasta que se la conceden. 611 días. 611 días. Éramos la penúltima y ya somos la última, ¿vale? Y donde vemos que efectivamente hay un caos, que hay más de 35.000 personas en lista de espera para ser valoradas, en el grado de valoración, y otras 30.000 con el tema del PIA, para que le hagan el plan individual de atención y le den la asignación que le corresponde. Y esto no tiene visos de solución, o sea, vamos a más, por mucho que el presidente de la Junta y la consejera manifiesten de que esto se solventa en 2 días, pero así estamos, ¿no? Y si hablamos de residencia, pues hablamos más de lo mismo. Tenemos un déficit de residencia en esta comunidad autónoma de más de 30.000 plazas de residentes. Es decir, sería duplicar las que se tienen ahora mismo. Y en el caso de Sevilla, nos harían falta solamente para acabar las listas de espera que tenemos ahora mismo, más de 1.000 nuevas plazas en las residencias de mayores. Pues, y si hablamos de los centros de día, pues no digamos, Y claro, ahí sí que es verdad que no todo el mundo puede pagarse una residencia privada, Y por tanto, eso sí que afecta y está afectando bastante, y estamos viendo cómo en el último año han muerto casi 34.000 personas en Andalucía sin haber resuelto su expediente. Hablando de residencias, quiero decir que como durante la pandemia estuvimos mucho tiempo parados, no podíamos vernos, esta plataforma, el MAD, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, hizo un informe que se presentó además en el Parlamento sobre todas las deficiencias que hubo, hablando además telefónicamente con ella. Por si lo queréis o alguien tiene interés en revisarlo,
porque por desgracia no ha cambiado mucho lo que decíamos en aquella época y lo que está pasando ahora. Si quieren, en nuestra página web del Movimiento Andaluz de Defensa de las Pensiones Públicas está, igual que está también, se pueden consultar distintos informes, la subida de las pensiones, en fin, pero que consultéis esa página, aparte de otras páginas. Bueno, y también quiero decir, solamente porque como nos hemos metido ahora con la Junta y estamos hablando de dependencia y los plazos, que es verdad que el dinero viene del Gobierno central, pero la gestión y la aprobación de esas solicitudes se hace a través de la Junta de Andalucía. Es verdad que faltan funcionarios o los que hay, pobrecillos, son un poco torpes, porque es que fíjate la demora que hay, pero es que hay demora también en la gestión y en la aprobación de la solicitud de las no contributivas, que el límite máximo son 90 días y ya están en cerca de 200 y pico. Bueno, luego otra cosa que hemos estado también en el Parlamento, mientras se aprobaban los presupuestos, hemos estado delante del Parlamento, sabiendo que llegábamos un poco tarde, aunque lo hablamos con los distintos grupos políticos, que realmente la Junta de Andalucía se está ahorrando un dinero ganso, pero muchos millones, que antes pagaba para la renta de inserción social. Como ahora casi todo el mundo está suscribiendo el ingreso mínimo vital, ese es dinerito que se está quedando, que este año creo que no sabemos qué ha hecho con él ni nada, pero que eso sí que podría, y es una vergüenza que no haya servido para subir el complemento de las pensiones no contributivas, que son una miseria, son 500 y pico euros. Cuando podían haber empleado ese fondo para subir el complemento, y no que este año solamente lo he subido 57 céntimos mes. Entonces eso sí que es vergüenza, es desvergüenza y es un horror. Y claro que sí, y tenemos que estarlo viendo, y además mucha gente de los más necesitados, que son a lo mejor los que no saben cómo moverse, nosotros estamos dispuestos a venir a los pueblos, a hablar lo que sea, para ayudarles a esa gestión y que lo peleen. Porque es que, claro, si la gente no pelea, pues ellos siguen y siguen y siguen. Cuando estas son reivindicaciones que lleva nuestra plataforma, comisiones, las distintas plataformas estatales se llevan pidiendo hacía mucho tiempo la aceleración en la gestión, porque se nos mueren justo la gente más necesitada, ¿no? Pero yo, de todas formas, no me veáis sin que me aclaren las preguntas que te he dicho sobre los planes. No, sobre eso quería aclarar una cosa, Ay, que quizá, como ella dice, habla mucho y Hablo tú, mucho, sí. Guillermo, nervioso. Lo que ella se refirió es que el complemento que da la Junta a las pensiones no contributivas, que consiste en una paga, que la pagan ahora en enero, febrero, que el año pasado una paga anual, que eran el año pasado 178,42, este año el señor Juanma Moreno ha tenido la beneficencia, la magnanimidad de subirla a un 4,5%. O sea, que así en los titulares, como viene en su página web, es una buena subida. Lo que pasa es que si hacen las cuentas realmente son 8,3 céntimos de euro al mes, al año. Que al mes son 57 céntimos lo que le ha subido el complemento. Aparte de lo que decía también María Luisa, la demora en la gestión del reconocimiento de las pensiones no contributivas la tiene subrogada el Gobierno central, que es el que paga esas pensiones, no la paga la Junta, y la gestiona la Junta de Andalucía. Ahora mismo, al 1 del 12 del 24, había un retraso de 2.400 solicitudes en Sevilla y de 1.800 en Málaga. Y Cádiz, que hace unos años era de las que estaba mejorcita, está ahora mismo a la cabeza, que hay más todavía. O sea, 2.400 personas que están esperando que les suban 500 euros, que le den la pensión no contributiva de 500 euros al mes, que se puede hacer cálculo que esas personas están, como se dice vulgarmente, tiesos, y tienen un retraso de 200 y pico días. Y hay 2.400 en Sevilla esperando, en la provincia de Sevilla, a que les resuelvan eso, que si ellos tienen derecho no van a pagar nada en la Junta de Andalucía, simplemente le va a decir al Gobierno central, mándenme ustedes el dinero para estas personas. Y eso quiero aprovechar para denunciarlo, señor Juanma Moreno. Lo primero, suba un poquito más el complemento, que somos de los más ridículos de toda España. Cada comunidad da más, y comparémonos con Cataluña o el País Vasco,
y suban más las pensiones. Y también quiero aprovechar y meter aquí una que si no me van a pegar, un punto que no hemos tratado y que me gustaría también eso. Hay una serie de pensionistas que por razones de despido procedente, despido no sé qué, se jubilan antes de los 65 años. Las penalizaciones por jubilarte antes de los 65 años, con 63, con 64, con 61, pueden llegar casi al 40%. O sea, tú tienes derecho, sí, los que se jubilan con 61 obligatorio, bueno, pero entre el 20 y el 40. Y tú tienes derecho a 1.000 euros de pensión y te jubilas y te resulta que te quedas con 800, con 900. Y esa penalización es de por vida. Que eso no es que tú digas, pues te voy a penalizar 3 años hasta que tenga los 65. No, la penalización que tú te jubilas a los 62 años es de por vida. La otra opción que tiene ese hombre, para no jubilar, aparte que lo jubila la Seguridad Social, es quedarse con la ayuda de 420 euros hasta que llegue a los 65 años. Y una familia no vive con 420 euros, se jubila antes y aunque le queda la penalización, pierde. Pero ya de por vida. De eso también hay un grupo de compañeros que están peleando porque una fórmula que se está utilizando en Italia, que es el 100, que significa que si tú con 60 años has cotizado 40, que se te quede el 100%, o si con 61 años has cotizado 39, te jubila con el 100%. Pero vamos, en eso ellos están peleando hasta en Europa. Es una cuestión que no la hemos pasado porque se supone que nosotros sí, no... pero vamos, yo comparto contigo, nosotros también apostamos por esta historia, ¿no? De que aquellos que tienen carreras largas de cotización, pues se puedan jubilar con el 100%, aunque no tengan la edad, ¿no? Es más, yo soy uno de los afectados, ¿no? Yo me jubilé con 63 y tuve unos coeficientes reductores del 12%, porque venía de un despido objetivo, ojo, que si no podían haber sido del 8 por año. Claro. Esto es cierto. De todas maneras, hombre, sí que es verdad que con este tema algo mejor estamos que hace unos años, es decir, aquellos que vienen precisamente, que son los que provenían, como dije antes, del subsidio de mayores de 52 o 55 años, resulta que el gobierno anterior, cuando tú llegabas a la primera oportunidad de reunir los requisitos de jubilación, te quedara lo que te quedara, te obligaba a jubilar. Obligaba. Gracias a las reformas que ha habido en todo este tiempo atrás, pues efectivamente esto ya no se da. O sea, si no es de forma voluntaria, el trabajador no tiene por qué jubilarse. Porque existen canales en cuanto a la minoración que hay, en cuanto a contabilizar para los años de cotización, el tema del nacimiento de los hijos y otra serie de cuestiones que no me voy a meter ahora aquí en el cuento, pero que además, en fin, la posibilidad de concierto con la Seguridad Social, como cada persona es una casuística distinta y por tanto, pero sí que es verdad que eso ha sido un palo importante en el sentido de que aquellos que provenían pues del subsidio agrario, de no sé qué, de no sé cuánto, eso te lo jubilaban en la primera oportunidad que pillaran. Entonces tienes ahí compañeros y compañeras, más compañeras desgraciadamente, que tienen unas cantidades de pensión ridículas, ¿no? Ridículas. Oye, yo quería preguntar una cosa, aprovechando que estás aquí, Ángel, algo que tengo serias dudas. La Seguridad Social tiene un patrimonio riquísimo, en patrimonio inmobiliario enorme. En Sevilla no sé cuántos inmuebles tiene. Y me consta que el anterior ministro, antes de irse, estuvo gestionando ese patrimonio. ¿Sabéis qué ha pasado o quién está controlando eso? Porque es que había edificios bestiales que no hemos prestado atención a eso. Y eso es parte del patrimonio de la Seguridad Social, que son muchísimos millones, muchísimos más de los que nos han sustraído de las arcas de la Seguridad Social, que por eso dice que no tenemos, pero porque los han estado utilizando para otro tipo de cosas. Y son temas que sí que deberíamos de ver y pedir explicaciones a los ministros del ramo que nos digan, porque eso no es del gobierno, eso es de los trabajadores, porque la Seguridad Social es
Bueno, la Vale, seguridad vale. social es, Vale. es de los trabajadores, para eso otra cosa es que de vez en cuando se ha hecho falta, el gobierno de turno ha hecho algunas aportaciones, pero vamos, todo lo que es el dinero de las cotizaciones es lo que ha ido llenando las arcas de la seguridad social, que teníamos las arcas muy rellenas hasta que los distintos gobiernos lo empezaron a utilizar para otros menesteres que no eran de la seguridad social, que la seguridad social son las pensiones y las coberturas de accidentes laborales o enfermedades laborales. Entonces, te quiero decir que todo ese dinero se ha utilizado para otras cosas y por eso también a nosotros nos encantaría que nos aclarasen. Porque viendo todo ese dinero que hemos sido capaces de ir reuniendo los trabajadores, probablemente los jóvenes no dirían, no vamos a tener pensiones, dirían, oye, que hay dinero con las pensiones si lo distribuimos bien y si se hacen bien las cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, lo que pasa es que no tenemos grandes medios, no podemos hacer titulares, pero estos grandes titulares son los que cambiarían el chip de toda la gente joven que piensa que es un tema perdido y decir que no es un tema perdido. Bueno, yo quisiera recalcar, con arreglo a lo que está diciendo María Luisa, el artículo 109 de la Seguridad Social. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por, hay una serie, y hay el apartado de, dice, los frutos, renta o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales, lo que estaba hablando María Luisa. Y yo voy a hacer un poco violento. Y voy a poner un ejemplo muy claro. La Universidad Laboral, hoy Universidad Pablo Olavide, se construyó con recursos de la Seguridad Social. Es de los trabajadores, como dice. Y está cedida gratuitamente a la universidad. Si yo fuera un empresario normal, chiquitito, si yo no vendo en mi tienda, pues yo pongo mi tienda en alquiler. Si yo tengo la Universidad Pablo Olavide, se la alquilo y que me paguen. Pero es que además con la recantranca de que allí hay demás hay negocios, que en la Universidad Pablo, o sea, hay una papelería, hay un bar y hay una serie de negocios, o lo alquilan por fecha, que eso lo está cobrando la universidad. Entonces, la Seguridad Social, que es la dueña de esos edificios, no cobra nada. Ahí estamos perdiendo recursos. Y lo mismo pasa en el montón. De hecho, aquí en el Viso hay varios edificios de la Seguridad Social, de la Seguridad Social, no del Estado, que lo están utilizando, o bien el Servicio de Salud, Andaluz de Salud, o lo está utilizando otras. En Mairena lo mismo. Esos recursos los estamos obviando. No estamos controlando. No lo estamos controlando. No lo estamos controlando. Bueno, yo no sé, pero... No, si digo para ponernos de acuerdo y que no controlarlo. lo estamos controlando, ¿quién? Ah, no. Porque, claro, Perdón. aquí hay consejos a todos los niveles, en donde se participa. Es verdad que participan las organizaciones mayoritarias, eso es cierto. Y la verdad es que hasta hoy en día, de algunos de los temas que estoy hablando, la verdad es que no tenía yo idea de algunas de ellas. No, pues de otras antes sí. Pero está claro que nosotros tenemos información, la que se nos pasa en esos consejos y demás. Y no, de hecho. Y desde el Consejo Provincial al Consejo Estatal, tanto del IN como del INCERSO y demás, pues estamos participando. Y no veo yo por parte de nadie que haya aquí una reclamación. Bueno, yo os entiendo. No, si no hay reclamaciones que nos consta. No veo. Yo sí veo, como dije antes, que está la dependencia, que están las bajas pensiones, que está lo otro, lo de la moto. Y lo del tema de la gestión, que es posible que vaya, porque bueno, en este país no se pudo. Que no es la gestión, es qué ha pasado, porque nos consta que el ministro, antes de irse, estuvo liquidando parte del patrimonio. Eso sí, nos consta. Pero no, ¿qué ha pasado? Que yo no sé qué, que dijo el ministro que dejó de decir. Okay. Yo creo que, y yo lo que sí os digo, de verdad, en este caso es, sobre estos temas de mala actualización, de fraude, de como lo quiera, yo no estoy diciendo como fraude, lo quiera llevar, yo diría, si vosotros tenéis conocimiento de eso, al juzgado del que tiro. no es fraude. Que no es fraude, Pero no estoy haciendo diciendo. fraude. O mal uso, Estamos diciendo. o mal uso. No. Bueno, No ¿saben vamos qué a ir a quedamos? los juzgados, que bastante
colapsados A están. ver qué quedamos. No, Ni no, tenemos no, de- no. Estoy no he dicho diciendo, fraude, ¿eh? estoy No, diciendo no, que lo he no dicho yo, lo he sabemos, dicho yo. Digo de- estoy diciendo Sí, que es no fraude. sabemos qué gestión ha hecho, qué ha vendido, qué no ha vendido, qué ha alquilado, porque nos consta que antes de irse, eso sí que es de la prensa, estaba haciendo él, que te voy a decir, pues movimientos con el patrimonio. Y no digo que lo haya hecho mal ni nada, simplemente que desconocemos qué ha Pero que pasado yo creo y que de esa toda la bolsa. información a los órganos que hay que le competen, Pues sí, y habrá que cada verlo. uno se le dará información. Yo, si tú quieres, lo que yo puedo hacer es preguntar dentro de mi organización en cuanto a la información que tú me requieras, pero Bueno, no, usted está ahí en la comisión ejecutiva, Claro, en la comisión claro. ejecutiva de la Seguridad Social. Ah. Por la parte, hay tres personas por la parte empresarial, 3 personas por los sindicatos mayoritarios. En este caso, en la última vez que yo pedí el informe eran 2 señores de Comisiones Obreras y UET y uno de la STV, que ya me imagino que no estará actualizado, porque entonces era Enrique Martín Serrano, de Comisiones Obreras, pero esto fue en el 2019, creo. no creo que esté ese. Sí. Que no creo que esté ese ya. No, digo. yo creo que no, porque era el 2019, te estoy diciendo. Pero ustedes estáis desde el 78, estáis en la Comisión Ejecutiva de la Seguridad Social, Sí, sí. Claro. que son las que aprueban las cuentas. Y yo no he dicho fraude, ¿eh? Yo digo No, que quizás... perdona, Ni sí, yo lo he he dicho di- yo, lo he dicho Ah, yo. es que yo he no, dicho que no sabemos no. qué estaba pasando. Yo digo que si yo fuera el que tiene esos locales y tengo problemas de recursos, como está vendiendo la prensa, de que la seguridad social es inviable, yo esos locales los alquilaría y cogería recursos. Y he puesto un ejemplo muy fragante, pero vamos, que hay miles de locales en toda España. De eso aquí en el Visto estuve mirando anoche por curiosidad y hay 2, y en Mairena hay otros 2 que están cedidos gratuitamente, ¿eh? Que no estoy diciendo que estén fraudulentamente, sino simplemente que yo, si fuera el dueño, si yo fuera de la Comisión Ejecutiva Nacional, diría, señores, esto es difícil, hay que alquilarlo. Si tenemos problemas con los recursos de la Seguridad Social y decimos que no son viables, pues señores, vamos a utilizar nuestros recursos, que nos lo dice el artículo 109 de la Seguridad Social, en su apartado D, que los frutos y rentas e intereses son una manera de ingresar dinero en las cuentas de la Seguridad Social. Eso, pero yo no digo que sea, sino simplemente que yo creo que ahí no digo que haya fraude, sino simplemente que están acostumbrados, que se les ceda gratis. Ahora mismo lo están cediendo, una de las joyas de la corona de Asturias, también allí Asturias, y son de la Seguridad Social. Vamos a, para ir avanzando un poquito Sí. más, hablarme también de esta subida ahora de 2025, se revalorizan estas pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Qué opináis en este asunto? ¿En qué punto nos encontramos ahora? Ángel. Bueno, yo creo Que ha subido una media del 2,8. Yo creo que la subida que ahora se da es fruto precisamente de ese diálogo social que ha habido y de esas leyes que se aprobaron sobre el tema del sostenimiento de las pensiones, y creo que luego ya los números son los que dan el ejercicio, ¿no? Sí, es verdad que, como se ha dicho antes, la subida de este año a las pensiones, a los pensionistas, de forma general, el 2,8%, si bien es verdad que las pensiones mínimas van a subir un 6%, con las de viudedad con cónyuge el 9,1% y las no contributivas el 9%. Pues bien, yo sigo diciendo que que es poco, que hay que seguir haciendo esfuerzos, porque efectivamente tenemos en este país 2,4 millones de pensiones de viudedad y bueno, por ahí tenemos los datos también de los complementos a mínimo, que no dejan de ser tampoco poco, ¿no? Por tanto, creo que es en la misma línea, y en la misma línea también pues se ha cerrado en el mes de diciembre y aprobado por el Consejo de Ministros los demás flecos que había ahí también de esta negociación del diálogo social sobre el tema de la jubilación parcial y de otros temas que yo no voy a poner a desarrollar, pero que creo que van en la línea del buen camino, ¿no? Y que ahora esperemos, porque algunos de ellos sí van a necesitar de la tramitación parlamentaria, pues esperemos que esto pues no haya ningún problema
en que votarlo en el Parlamento algunas de estas medidas. Otras se están aplicando, se van a aplicar sobre la marcha. Yo totalmente de acuerdo con Ángel. Solamente quiero hacerle ver un problema que no es culpa ni de las pensiones, sino simplemente así. Tú estás en un tramo que tú pagas X porcentaje a la Seguridad Social, si te suben ese sueldo, eso le pasa a todo el mundo, es posible que cambies de tramo. Entonces, si antes pagaba el 10, es posible que pague el 11, con lo cual te absorbe esa subida y tú dices, pero hombre, si me han subido y no me han subido, es un problema que podemos encontrarnos ahora. También eso deberían, yo creo que el gobierno debería deflactar los tramos de IRPF, porque nos ha pasado a todos los que somos viejos a lo largo de la vida, que nos han subido y eso. Lo que la ha subido el 2,8 es el acuerdo que se llegó hace unos años de subir el IPC medio mes a mes desde noviembre a noviembre. Entonces eso es lo que nos da. También quiero recalcar que, como ha dicho Ángel, cuando estudian los medios, los tertulianos se cogen y se dicen, es que la pensión media en España es 1.400 y pico, que lo estamos hartos de hoy. Lo que quisiera recalcar que hay 6 millones de personas, 6 millones de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza, están por debajo de 850 euros y 3 millones de los 9.300.000 que tenemos en España, 3 millones que sí están por encima, pero que realmente cuando estudian los tertulianos, yo algunas veces me entra hasta cabreo, las estadísticas tiene 3 valores centrales, uno es la media, pero nos llegamos al chiste de que si tú te comes un pollo y yo no me como ninguno, resulta que no hemos comido medio cada uno, está la mediana, que es el valor medio que está en todos los valores, y está la moda. No es solo la moda de las tiendas, la moda es un valor que dice cuál es la pensión que más cobran en este momento. Y ya te digo que hay 6 millones de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza. Que eso es una cosa que deberíamos hacernoslo mirar, proponer que esas pensiones no pueden ir por debajo del umbral de la pobreza. Sí, hay un tema que también es hablar de salario diferido, sí, pero que tiene su afectación en los pensionistas, como es el tema del copago farmacéutico. A mí no me gustaría que termináramos sin no hacer alguna alusión al respecto. Es decir, yo soy contrario, personalmente, a que no haya copago. Yo creo que habemos en este país muchos pensionistas que tenemos una pensión decente, más o menos decente, y si queremos servicios de calidad, los impuestos se tienen que pagar. Eso es así. Este es un principio. Pero ahora bien, sí que es verdad que el copago, al estar por tramo, entre 8 euros hasta los 16.000 euros, quiero recordar, por ahí, el 18 euros mensuales hasta los 24 o 25.000 euros. Bueno, todo esto se está, y luego ya 60 euros hasta una cantidad que, ¿para qué la vamos a aumentar? Y que no la vemos. Eso la afecta, que la afecta. Es verdad que esto se está retomando nuevamente, se está ahí, una reforma se está en estudio. Nosotros tenemos una propuesta desde Comisiones Obreras, y es que efectivamente todos aquellos que estén por debajo en su pensión y demás, por debajo del salario mínimo, no tengan copago, y que los tramos pues se puedan modificar en el sentido. ¿Por qué decimos eso? Porque efectivamente una persona que cobra, vamos a ponerle de media lo que se había hablado antes, de 800 euros, y resulta que es verdad que va a pagar 8 euros, pero que si después de esos medicamentos que son prescritos por el médico, luego tiene que si la pastillita porque no duermo, que si el jarabe porque no se me acaba de cortar, porque, en fin, un gasto extra que no es cubierto por la Seguridad Social y que también es un gasto. Por tanto, de ahí el que nosotros entendemos, y vamos a seguir insistiendo ahora que está esto nuevamente en debate, a que efectivamente, por un lado, se elimine el copago en determinados tramos y por otro se revise.
Sé que es un tema muy, muy extenso, podríamos tirarnos aquí largo y tendido para hablar. Solo os pido muy, muy, muy brevemente, conclusión, ¿qué es lo que estamos ahora mismo en este punto, en donde nos encontramos con esta subida de este 2025? ¿Están aseguradas las pensiones en el futuro? Yo es que también te quería sacar otro debate que también le va a gustar a Ángel. Pero nos Que quedamos sin tiempo. es el efecto de cohesión en la sociedad, que es lo que supone para los pensionistas, para las familias. Hemos estado en el 2020, la pandemia, y se ha demostrado que esas pensiones ha cohesionado a la familia, ha cohesionado a la sociedad, porque si no, la sociedad quizá hubiera reventado. Eso es lo último que yo quería decir. Ha que cohesionado no, y ha cargado con el gasto. ha cargado con el gasto, pero que ha cohesionado. Y sobre lo otro, pues yo sigo diciendo, igual que al principio, creo en la sostenibilidad, porque además incluso he dado una idea para los que se le ocurran, que lo puedan disponer, de cómo conseguir recursos. Las pensiones no es un gasto, la pensión es una cotización. Y creo que sí, que es sostenible, que tú puedes llegar, tú y mis hijas que son de tu edad, pueden llegar a la jubilación y que te conseguir su pensión, y que la seguridad social es un pacto social que lleva 60 años funcionando, que ahora simplemente por intereses monetarios pues quieren cargárselo, y con el nuevo sistema ese de planes de pensiones puede pasar de todo, hasta que reviente el plan de pensiones, como pasa, lo vemos muchas veces en las películas americanas, que revienta una empresa, revienta el plan de pensiones y tenemos a Pierre Brosnan intentando robarle al mafioso de turno. Pueden reventar, mientras que la seguridad social está garantizada por el Estado. María Luisa, muy breve. Pues yo, ¿qué te voy a decir? Confío en que todas estas mejoras que hemos tenido, aparte de los sindicatos, pero mucho hemos tenido que ver también, cuando nos pusimos de moda los jubilados que salimos a la calle, éramos un modelo digno. Ahora ya no se habla tanto de nosotros, se ha pasado la moda. No sé si estamos en mediana, en moda, aunque estamos, pero ya no estamos. Y bien, bien, porque hemos conseguido que el IPC sea la medida. Nos gustaba más el IPC interanual que el medio, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero sí que tenemos miedo a los cambios, estos que no vamos a ver y que están los movimientos por debajo. Y es en los que tenemos que estar alerta, porque como esos movimientos se produzcan y sean una realidad, entonces aquí vamos a tener que suscribir pensiones, planes de pensiones de empresa, privados o como quieras, sí o sí. Porque otra cosa que no sé si tendría respuesta ahora mismo es con estos nuevos planes de pensiones de empresa, de suscripción pública, pero sin embargo gestionadas por los sistemas financieros, si cuando se suscribiesen mucho, las pensiones seguirían subiendo o no. O sería un motivo de decir, como ustedes ya tienen dinero, esto lo vamos a hacer. Y con lo público no se juega y están jugando. Y Ángel, para terminar. Sí, hombre, yo creo que lo más destacable de esto es decir que efectivamente el sistema hoy en día goza de buena salud, independientemente de que efectivamente hay flecos por ahí y cuestiones que hay que seguir abordando, ¿no? Y luego, pues, que también forma parte del sistema los propios servicios que tenemos los mayores, y tenemos problemas, al igual que lo tiene el conjunto de la sociedad, con la salud pública, tenemos problemas con la dependencia, tenemos problemas con los centros de mayores, diversos. Por lo tanto, yo creo que aquí y yo eso sí lo comparto con los compañeros, más que irnos a las macropolíticas, irnos a los micropolíticos. ¿A qué les parece, como le decíamos nosotros con el complemento a los compañeros? A ver, ¿tu problema cuál es? Que cubre los requisitos y que tienes que cobrar cuánto. Pues se le hace la cuenta y se solicita y demás. ¿Qué hay de lo mío? Que es lo que te dicen los pensionistas. ¿Qué hay de lo mío? Entonces, sin que eso conlleve el distraernos en lo colectivo, que es lo más importante, pero yo creo que tenemos una labor por delante, todas las asociaciones o organizaciones que representamos a los mayores, a los pensionistas, y que creo que tenemos que empujar bastante más aún de lo que lo estamos haciendo, porque tengamos una jubilación activa en este país.
Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche en la tertulia. Gracias. Muy bien. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado un programa más. Aquí lo dejamos en este programa hablando de pensiones. Volvemos el próximo programa aquí en 12 Televisión.